a nosotros el trabajo también nos quema. Pero luego también tenemos lo que son las crisis de la profesión, que sí, o sea, es decir, empatía, escucha activa, comprensión. Eso es muy rolleriano. Y me dicen, bueno, ¿y tú qué tal estás? Y entonces, ¿no? Nos quedamos los psicólogos así como, ¿y ahora qué digo? Qué Digo, maja, ¿eh? Sí, sí, Me digo, mira, encanta. todavía hay Cuidando a gente. su Sí, sí, psicoterapeuta. sí. Me siento mal y digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, que yo vengo, te tiro aquí toda mi basura y luego salgo y se lo he dicho a una amiga que, ¿y tú cómo te quedas? Hola a todos, bienvenidos a Entre Divanes, un podcast de psicólogos para psicólogos. Yo soy Ana Millán, soy la directora de la Escuela de Psicología en Psicólogos Princesa y este es nuestro primer episodio. Para eso he traído a mi amigo, compañero, confidente y apoyo, Víctor de la Torre. Es psicólogo, general sanitario, también escritor y crítico de cine. Persona Y inquieta. una persona inquieta, como todos los psicólogos, cada uno a su manera, inquieta pero con paz. Nosotros no somos muy de presentaciones formales, de currículums, demás. No sé si tú quieres añadir algo que... Como me conoces, bueno, antes que nada decir que estoy encantado de venir a este primer programa. A mí esto me parece un proyectazo. O sea, una cosa, vamos, que interesantísima y bueno, pues muy, muy contento de estar aquí. Hablando contigo, que yo creo que además... Hablando conmigo con la voz afónica que tengo hoy justo en el primer Esto episodio. está bien Maravilloso. decírselo. Me pongo una vez afónica al año, pues ha sido ahora. Hay que decirlo, ¿ves? Este tipo de cosas solamente pueden salir bien. De mí es que ya sabes que no me gusta mucho hablar. Tú me conoces muy bien. Decir que, bueno, pues sí, me considero una persona inquieta, bastante diletante, ¿no? Tengo muchas pasiones. Diletante es una palabra que te define bastante porque la dices mucho sobre todo. Sí, ¿no? Y desde luego, pues hombre, la psicología es una pasión, por supuesto, y ya pues con más de 20 años de singladura profesional, pues bueno, esperemos poder aportar algo interesante. Pues seguro que sí. Después de todas las conversaciones que hemos tenido nosotros entre riojas, ahora no nos han dejado, solamente tenemos una Yo lo estoy echando un poco de menos. Sí. Habrá que hacerse a la idea. Igual la próxima igual ya es, en vez de entre divanes, entre copas. Entre copas. Entonces, bueno, aunque a ti no te gusta hablar de ti como a todos los psicólogos que realmente no nos gusta, pues yo te voy a preguntar hoy, porque al final yo no sé si a ti te pasa, pero normalmente en consulta, a mí habitualmente, pues hay gente que es como más discreta, ¿no? Pero de repente hay gente que me dicen, bueno, ¿y tú qué tal estás? Y entonces, ¿no? Nos quedamos los psicólogos así como, ¿y ahora qué digo? Qué habitual, ¿verdad? Es sí. como no está en el guión. No está en el guión, pero es que nosotros también somos personas, ¿no? Y a nosotros nadie nos pregunta, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo cuando empezaba que llegaba a casa y le decía a mi pareja, ahora me vas a escuchar tú a mí. Así que hoy te voy a escuchar yo a ti, Víctor. Te voy a hacer un poquito así como para empezar a romper el hielo y para que rompamos un poco la seriedad que tenemos los psicólogos siempre, nuestra postura, nuestro tono. 3 preguntas fáciles y 3 difíciles, ¿vale? Con el derecho a no contestar a las que quieras o salirte por la tangente. Eso queda muy bien decirlo, pero en fin, me conoces, ¿no? Sí. Habrá que contestar a todas. Bueno. Las fáciles y las difíciles. Bueno, las fáciles, la primera es, pues, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? Mucho hemos hablado nosotros de lugares, ¿no? Pero ahora lo primero que se te viene a la mente. Mi lugar favorito en el mundo. Bueno, ya sabes que yo soy de climas cálidos. O sea que, desde luego, te diría que un lugar soleado y con playa. Tal vez de lo que conozco, bueno, pues alguna isla caribeña. Y luego, si pensamos más en una ciudad, yo que soy muy proeuropeo, pues te diría que en París o Roma es muy fácil encontrar. Pensé que me ibas a decir Málaga, que es nuestro lugar de encuentro. Es verdad, fíjate, aquí te he descolocado. Pues sí,
Ana y yo compartimos pasión por Málaga, pero está como muy cerca. ¿Sabes? Ya. Me ha sonado la pregunta de, bueno, vamos a pensar en algo, Algo así como un poco claro, trascendente. que no Pero esté tan al alcance. que luego las cosas, o sea, los sitios que más cerca están y las cosas pues eso, que más a mano tenemos, parece que no las valoramos, ¿no? Ujú. Ayer hablábamos de Trujillo, ¿no? Pero bueno, bien. Y muy bien, Víctor. La segunda pregunta, a ver si me acuerdo, porque yo no he aprendido el guión. Esto da La puntos, ¿eh? segunda Da pregunta puntos. es, bueno, pues a ver, eres un absoluto cinéfilo, pues ¿cuál Ujú. es tu película favorita en Esta todos es los muy tiempos? fácil, Ya sabía. esta es muy fácil de responder. Bueno, hay cientos de películas bueno, obras maestras que entrarían en, bueno, digamos que entrarían en esa, podrían valer a tu pregunta, pero yo siempre hablo de Vértigo, de Alfred Hitchcock, porque aparte de ser una película que desde un punto de vista cinematográfico pues destaca absolutamente en todos los aspectos, y aparte pues muy seguramente es la gran obra maestra de uno de los mayores directores, ¿no? Cineastas de la historia del cine. Es una película con una dimensión psicológica profunda, perturbadora, que a mí me fascina. Y de hecho es una película que vi relativamente jovencito. Yo cuando era adolescente ya iba mucho a Cineforum, a la Filmoteca, y fue una película que a lo mejor, si me pongo a revisarlo en perspectiva, puede estar detrás de la decisión que, bueno, no sé si luego hablaremos de ello, pero de la ¿De estudiar decisión psicología? de estudiar psicología, sí. Vale, luego te lo pregunto. Sabía que me estaba adelantando. Bueno, Pero vamos, podría elegir muchas, pero siempre elijo Vértigo también por su significación personal. vale, pues nada, no la he visto, la veré, Apuntada, ¿eh? a punto. Y nada, la tercera ya súper fácil es, si te tocara la lotería, Ajá. ¿qué harías? Pero muchos millones, o sea, sin preocuparte por el dinero. Retirarme. ¿A dónde? Retirarme en ¿De todos los dónde? sentidos de la palabra. ¿A dónde y de Retirarme. dónde? Yo soy una persona muy tranquila y, bueno, conforme voy cumpliendo años cada vez lo soy más. Y, y la idea, yo entiendo, a ver, entiendo que lo que te tiene que traer el dinero es fundamentalmente ausencia de preocupaciones, ¿no? O sea, el ser consciente de que todo lo que necesites lo tienes cubierto. O sea, yo no soy una persona ni muy derrochadora, ni que realmente tenga gustos caros. Entonces, yo veo esta idea de retirarme, pues a lo mejor, qué sé yo, comprar una isla, que no es Comprar, ¿eh? precisamente barato. No tienes gustos caros, Víctor. Pero poco más, o bueno, no comprar una isla, pero sí irme a un lugar muy tranquilo, muy en contacto con la naturaleza Te y bueno, pega, te pega. y vivir. Como buen eneatipo 9 que eres, aunque no lo creías. Me habéis acabado convenciendo las conocedoras de los eneatipos. A base de escucharlo y escucharlo y escucharlo. No te ha quedado más remedio para no entrar en conflicto. Bueno, pues estas son las fáciles y ahora las difíciles. Estas eran las fáciles. Estas eran las fáciles. Menos mal, ¿eh? Muy fáciles. Menos mal. Y ahora las difíciles, pues yo creo que ya me imagino que sabes por dónde vamos, porque tú mismo me lo has dicho. La primera pregunta, y además es que no te la he dicho, pero viene enunciada tal que así. O sea, ¿qué estabas haciendo tú cuando tomas la decisión de estudiar psicología? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Viendo Vértigo. A ver, es curioso cómo... Claro, esta es una pregunta fácil de hacer y no es tan fácil de responder, ¿no? Pero, bueno, visto con la perspectiva que dan los años, o sea, es curioso cómo vas colocando estas experiencias vitales, ¿no? Entonces, la verdad, en los primeros años de estudiar la licenciatura de Psicología, yo tenía la sensación de que había sido una decisión bastante arbitraria, por así decirlo. De hecho, bueno, tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, sabes que soy un amante del arte, y realmente, yo siendo muy de letras, ¿no? Porque yo soy muy de letras, pues mis opciones iban más encaminadas a historia del arte, o sea, que realmente es una de mis grandes pasiones, ¿no? Pero yo creo que en eso no habrá cambiado mucho en 30 años. Sí que es cierto, yo siempre he sido un buen estudiante, ¿no? Saqué buenas notas y tenía la sensación de que, bueno, pues a lo mejor se quedaba corto.
Esta idea de, bueno, trata de estudiar algo con lo que de alguna manera te puedas ganar la vida. Aunque bien es cierto que eso en el primer año de licenciatura, si yo tenía alguna intención de De ganarme la vida ganarte la con la vida nos la psicología, quitaron. nos la quitaron. Absolutamente. Era en los 90, que es cuando yo me Sí, licencié, era un panorama terrorífico, eso el de es. las salidas profesionales de la A mí psicología, me ¿no? dijeron en segundo o tercero que sepáis, que además estaba todo el lío este del PIR, tal, todavía no estaba el general sanitario. Está la cosa muy difícil. Ujú. Entramos todos en pánico entre que había suspendido, tú eras buen estudiante, yo no, entre que había suspendido 4 asignaturas el primer año, 3 el segundo, no había salidas, la gente te decía te vas a morir de hambre y tú decías, ¿yo qué hago aquí? Sí, En mitad todo de... muy alentador. Y como tú, ¿no? En mitad de ahí de Somos Aguas, de la nada, absolutamente, Ujú. 2 horas en llegar y dices, pues no sé, seremos un poco masocas los Yo psicólogos, ¿no? recuerdo un profesor, además, pues nada, de las primeras asignaturas, pues a lo mejor era introducción a la psicología o... bueno, espero que os interese mucho lo que vais a aprender, porque va a ser para vosotros. Básicamente lo que vais a sacar de estudiar psicología es Sí. aprenderéis algo sobre vosotros mismos y olvidaros de trabajar de psicólogos. Pero bueno, me pareció que podía tener cierto interés y luego también recuerdo que pues la hermana de uno de mis mejores amigos, bueno, mi mejor amigo de la época, que él acabó estudiando periodismo, estaba estudiando psicología. Y bueno, yo creo que debía estar en COU. O sea, en el momento que yo realmente tardé mucho en decidirme. O sea, estuve deshojando la margarita hasta prácticamente antes de hacer selectividad. Pero bueno, me acuerdo que nos habló de algunos temas que ella estaba viendo en la licenciatura. Creo recordar que participamos en un experimento y fue como decir, Al lado de las ratas estas que teníamos, estaban las ratas y luego los estudiantes de alguna psicología, paloma seguramente la había por ahí. paloma y luego nosotros ahí haciendo experimentos. Y bueno, pues digamos que llegado el momento dije, venga, psicología primera opción, historia del Que arte experimenten conmigo. segunda, que experimenten un poco conmigo, pobres de ellos, ¿no? Y bueno, pues me dio la nota para entrar en psicología y como se suele decir, el resto es historia. El resto es historia que ya te preguntaré también. Bueno, pues a colación de esto te cuento, a día de hoy, después de tus, ¿cuántos años de profesión? ¿20? Vamos, ¿25? 23, 24 años, a punto de hacer los 25, el cuarto de siglo. Muy bien, pues después de todo este tiempo que ya tienes muestra suficiente, Ujú. ¿qué cambiarías? Si volvieras a empezar, ¿qué harías diferente en tu carrera profesional? Bueno, seguramente es pedirme un imposible a mí mismo, pero me hubiera gustado la apertura que tengo ahora, que a ver, puede tener que ver seguramente con la edad y también con el aprendizaje. Lo que pasa es que es verdad que hay personas que no abren su mente, por así decirlo, en ningún momento de su vida, ¿no? Pero la apertura que tengo ahora, tanto a nivel personal como profesional, me hubiera gustado mucho tenerla unos años antes. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que nos mejora como profesionales, de alguna manera, ¿sabes? El no ser tan dependientes de una manera de entender la psicoterapia, partir de un modelo único, ¿no? O sea, una manera unívoca de entender la relación terapéutica. Ya. O sea, son una serie de cosas. ¿Cuándo das ese cambio? O sea, ¿cuándo te das cuenta de que, porque claro, al final es eso, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, incluso a día de hoy, ¿no? Ir a Complutense, bueno, o sea, es decir, al final toda una serie de factores, obviamente para que la psicología se considere ciencia, pues necesitábamos, ¿no? De esa seriedad que nos traemos hasta ahora, hasta día de hoy. Pero bueno, o sea, es verdad que yo por ejemplo, cuando salí de la Complu, no es por la Complu, es que, quiero decir, la psicología era así, Es el plan de estudios. es el plan de Es el plan de estudios en estudios. aquel entonces, y entonces, o sea, yo llegué allí con la ilusión, ¿no? De decir, voy a estudiar psicología, pues sí, obviamente me voy a conocer a mí mismo, porque aquí el ser humano, el instinto de supervivencia es lo que hay. O sea, esto de ayudar a los demás es una cosa que viene después y bueno, pues al final, porque tiene que ser sostenible, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que
pues eso, que uno estudia psicología, la orientación, ¿no? Las ratas, las palomas, los experimentos, tal. Y en un momento dado es verdad que yo, por ejemplo, estaba en la universidad y estaba un poco desesperada de decir, esto todo bien, pero ¿y qué más? Entonces me apunté ahí a las asignaturas de psicoanálisis que casi tenías que ir a escondidas, que era como un delito, ¿no? Y luego, pues después de eso, yo la verdad es que eh, tampoco es que me arrepiento porque la estructura que tenéis vosotros, que estuvisteis como más, ¿no? En esa parte más científica y tal, yo la perdí, luego he vuelto, bueno, uno va y viene, ¿no? Sí. Y yo me fui al humanista y dije, bueno, aquí a tirarme al suelo, a darnos abrazos. Encontraste acomodo. Sí, exacto. Eh, pero bueno, yo creo que eso tú más tarde también lo has ido haciendo, ¿no? En el Sí, fondo vamos buscando nuestro propio estilo. También yo creo que tiene que ver con nuestro momento personal, ¿no? Lo que vamos... yo recuerdo, bueno, yo no sé si lo sabes, claro, yo es que he tenido, a ver, no creo que hubiera grandes diferencias, pero bueno, yo me licencié en la Universidad Autónoma de Madrid No sabía, yo te y estaba hablando aquí luego, de la no, Complutense. claro, porque luego el posgrado, ¿no? De Psicología Clínica y de la Salud, ¿no? Que se llamaba entonces, lo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Entonces he conocido las dos y realmente pocas diferencias hay, mucha ortodoxia. Y es verdad que no sé si, en eso la verdad lo desconozco, ¿no? Porque yo ya me he alejado mucho del ámbito universitario. No sé si en estos últimos años ha habido un cambio y los planes de estudios se han permeado más, ¿no? a otros modelos. No Desde mucho. luego, cuando yo me licencié, es que las posibilidades de optar a asignaturas de otros modelos, de otros enfoques, eran mínimas y además estaban muy mal vistas. Yo recuerdo, bueno, Vértigo, viene a colación, Vértigo es una película con una carga psicodinámica brutal, porque de hecho a Alfred Hitchcock le interesaba mucho el psicoanálisis y claro, estamos hablando de un cineasta que dirigió sus películas años 30, años 40, años 50, años 60, o sea, décadas en las cuales el psicoanálisis tenía mucha importancia, ¿no? dentro de la psicología. Y a mí me interesaba mucho y yo recuerdo que, bueno, dos asignaturas metidas a capón, que además yo creo que el señor que las impartía era un señor súper mayor, totalmente En la autónoma. el autónoma. Sí. Un outsider que además, pues yo creo que es que el pobre hombre ya tenía problemas de riego y, o sea, era muy difícil seguirle. Y Entre ese era, psicoanálisis y bueno, pues sí. y la manera de impartirlo, vamos, poco me quedó a mí. Sí que es cierto, me estoy acordando ahora sobre la marcha, sí que es cierto que la asignatura de psicoterapia de grupo, que a mí fue de las que más... psicoterapia de grupo, no, bueno, psicoterapia en general. No recuerdo exactamente cómo se llamaba. A mí fue de las que más me interesó. La impartía una profesora que sí que tenía muchos intereses en las psicoterapias, ¿no? Y entonces sí que de alguna manera el embrión de tener un cierto conocimiento de otros modelos, aparte del cognitivo-conductual, bueno, lo sacamos de ahí. Y Claro. luego, visto con la perspectiva que dan los años, lo que Alguien comentaba así antes, clandestinamente nos fue plantando las semillas de podéis seguir avanzando por otros sitios que no sean solo el cognitivo conductual. claro, hay otras realidades, ¿no? Hay otros mundos, Claro, aparte exacto. de este. Exacto. Y luego terminamos todos en Psicólogos Princesa, pues ya terminando de hacer el mix en la batidora. El recorrido. Sí. Entonces, a mí, por terminar de responder a tu pregunta, me hubiera gustado, pero bueno, entiendo que es imposible porque ni era la época ni era mi momento personal, pero me hubiera gustado, porque creo que me ha venido muy bien como persona y como profesional, tener la apertura que tengo ahora, pues digamos, 10, 15 años antes, porque de alguna manera los modelos cerrados te llevan a planteamientos terapéuticos cerrados y sufre la persona y sufre el profesional. Claro. Yo recuerdo casos que es que veía Y no sales de tu que es cuadrado. que no había manera de hacerlos avanzar porque yo estaba Justo. imponiendo una manera bastante restrictiva de entender la terapia, ¿no? Justo. De hecho, eso es lo que nosotros defendemos y que tantas veces hemos hablado y que tanto hemos planteado desde ahí el modelo desde el que trabajamos, ¿no? Al final, los niveles de atención, el integrativo, que es verdad que ahora parece que es lo que está de moda, pero también es porque la psicología está avanzando y es lo que realmente demanda la persona, ¿no? Es decir, o sea, lo que les digo a los alumnos, ¿no? No es
yo me presento, es yo soy cognitivo-conductual, yo soy psicoanalista. No, mira, tú eres psicólogo. Tú eres psicólogo. Y tú te vas a poner delante de una persona que no le importa cuál es tu orientación. No Y te, lo además va, no te lo va a preguntar. ni te lo va... Bueno, hay gente que te lo pregunta a día de hoy, pero tampoco lo entienden. A ver, con perdón, pero... Y en el fondo tampoco es tan importante. O sea, en el fondo el ser flexibles y el... ¿no? Como esta frase que... Yo no sé si es de Freud o de Rogers, con perdón, pero es conozca esto todas... luego Google, luego se googleamos. googlea y no pasa Esto nada. es. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana seas solo otro alma humana. Eso es muy rogeriano. Pues que yo pensaba que era de Rogers, pero no sé si es de Freud. Pero a lo mejor el pobre Freud es que tiene mala prensa. Dijo cosas muy sensatas. Exacto, lo que pasa es que luego le pisan, le tapan, tal. Sí, lo mismo se la apropian, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues yo creo que eso desde luego que es fundamental y es donde estamos ahora. Y la última pregunta, Víctor. Poco se habla también de nuestras crisis. Es decir, nosotros en los pasillos, al final, un psicólogo va a su consulta con su peinado, vestido, tal, aquí no ha pasado nada, a lo mejor lleva una noche entera sin dormir porque ha discutido con la pareja y nadie se entera. Pero luego también tenemos lo que son las crisis de la profesión, que sí, o sea, es decir, empatía, escucha activa, comprensión, pero a nosotros el trabajo, o sea, es decir, normalmente es vocacional, pero a nosotros el trabajo también nos cansa, a nosotros el trabajo también nos quema. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu mayor crisis? Bueno, he tenido unas cuantas. Yo creo que qué bien está poder hablar de estas cosas. Porque, Hay que. Es que si no, ¿qué? Yo creo que es un empeño personal de Psicólogos Princesa, sobre todo porque tenemos muchísimos alumnos, ¿no? El normalizar las crisis personales y profesionales, si es que se puede, en el caso de nuestra profesión, si se puede separar lo uno de lo otro, ¿no? Y viene muy bien hablar de ello. A ver, yo he tenido varias. Recuerdo, voy a mencionarle porque le tengo muy presente, ¿no? Pues seguramente la figura que más valoro yo dentro del ámbito de la psicología académica, Carmelo Vázquez, que fue mi tutor en el máster. Ese señor. Sí, es un gran introductor de bueno, seguramente el principal introductor de la psicología positiva en España, ¿no? Él es muy seligmaniano. Y recuerdo que una de las enseñanzas, ¿no? Claro, yo pues como todos en la licenciatura muy poco contacto había tenido con ver casos, ¿no? Pero ya en el máster, pues sí. Sí, llegó un momento, de hecho, de bastante saturación y él nos veía muy nerviosos y lo típico, ¿no? De tener 20 y tantos años y tener que enfrentarte a tanto drama humano. Y recuerdo que uno de los consejos, ¿no?, que nos dio fue que esta profesión era muy dura, que no podíamos olvidarnos de que era dura, que con los años te podía dar, de alguna manera, la falsa sensación de que dejaba de serlo, y a lo mejor es que te volvías más impermeable al desgaste, lo que no quería decir que no hubiera desgaste, lo que pasa es que de alguna manera a lo mejor eras menos consciente. Y básicamente, bueno, lo que él concluía es que no convenía, si tú te dedicabas fundamentalmente al ámbito de la psicoterapia, que no convenía estar más de 10 años seguidos sin tomarte un respiro. Él hablaba abiertamente de un sabático, claro, muy desde el ámbito académico, ¿no? Él claro. Trabaja en la Universidad Complutense de Madrid. Y es una cosa que nos dijo, si os vais a dedicar fundamentalmente a la clínica, tenedlo muy presente. Bueno, fue un consejo que yo desoí hasta que me llegó el momento de la mayor crisis profesional que yo he tenido. Hará unos 10 años. De hecho, bueno, estaba en lo que era Psicólogos Princesa 81. Y bueno, se me juntaron muchísimas cosas. Es verdad que se me hizo bola. Yo ya no era capaz de ponerme delante de nadie. ¿Vale? Era una situación que para mí era sumamente estresante. Y yo sé que es una peripecia muy literaria, digo, a lo mejor no es necesario hacer tanto. Yo, la verdad, fue una concatenación de situaciones afortunadas, pero uno de mis mejores amigos llevaba poco tiempo viviendo, le conocía de antes, viviendo en Cartagena. Bueno, él trabajaba auxiliar de vuelo y bueno, con su ¿Cartagena, Murcia? Cartagena de Indias. Ah, vale, ya sabía. En Colombia, ¿no? Era por hacer ese... De ahí mi querencia por el Caribe. Sí. Y en ese momento, o sea, llegaros al punto de saturación, o sea, imaginaos el punto de saturación al que llegué,
que es que dije, pues me voy. Te cruzaste el Me Atlántico. voy, lo dejé todo, me cogí unos meses, derivé como mejor pude. Bueno, pues hablé con Marta, la directora de Psicólogos Princesa, que en ese momento, pues bueno, lo entendió perfectamente mis razones. Me marché, me sané y volví. Y no he vuelto a necesitar, una escapada de este tipo, pero Hombre. yo por lo menos, como digo siempre, bueno, tuve esa oportunidad, a lo mejor es suficiente pues con dejar unos meses, diversificar, no trabajar exclusivamente en el ámbito de la Yo no lo he psicoterapia. hecho nunca, la verdad. Y muchas veces dices, es que no puedo más, Ujú. no puedo más, ¿no? Porque la verdad es que me da mucha envidia. Estoy cogiendo la idea, ya me la habías contado, ya la conocía, pero es que es muy necesario. O sea, es Ujú. que hay momentos, ¿no? El otro día venía una paciente y la segunda o la tercera sesión me decía, Ana, perdóname, antes de irme te quiero decir una cosa, me siento mal. Y digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, que yo vengo, te tiro aquí toda mi basura y luego salgo y se lo he dicho a una amiga que, ¿y tú cómo te quedas? Y Qué digo, maja, ¿eh? sí, sí, Me digo, mira, encanta. todavía hay gente. Cuidando a Sí, su sí, sí, psicoterapeuta. sí, sí. Y nada, entonces le dije, pues yo ya estoy acostumbrada. Y me dice, ¿verdad? Igual que estés acostumbrada, ¿cómo puedes vivir aquí? Lo que tú dices, ¿no? Entre todo el drama humano. Y en el fondo, cuando te dicen esas cosas, dices, pues al final es que es verdad, por mucho que te impermeabilices, Ujú. al final tú vas a tener una relación nueva y sabes que tus 20 pacientes de los últimos tiempos te han contado todas sus desgracias e infidelidades, lo que han hecho detrás de sus parejas, lo que sus parejas han hecho y tal, y dices, warning, o sea, te enfrentas pues eso, a todos los riesgos de la vida. Yo al principio cuando empecé, pasaba mucha angustia. O sea, yo me Ujú. iba a casa y era como, ¿cómo puedo solucionarle a esta persona este sufrimiento? Y entonces me levantaba por las mañanas, hacía esquemas, tal, sacaba las historias clínicas que parecían la Biblia y al final, pues eso, te vas habituando, pero impermeabilizando. Al Ujú. final nunca te impermeabilizas. No, y de hecho yo creo que el riesgo está precisamente en lo que comentaba antes. El riesgo está en no ser consciente, ¿no? O sea, que tú te impermeabilices no quiere decir que no te acabe impregnando de alguna manera y eso es lo peligroso. A ver, es cierto que cada persona es un mundo y ya te digo que, a ver, ahora lo digo y puede parecer todo muy idílico, ya digo que es que yo lo veo y parece una novela. Pero bueno, se dieron una serie de circunstancias, yo realmente estaba en un momento personal muy malo. Pero fue una decisión muy difícil de tomar. Ya, Tal vez incluso por un exceso de responsabilidad, ya. que es algo muy mío. Y tal vez fue uno de los elementos que me llevó precisamente a una situación tan crítica. Yo, desde luego, creo que lo que sí que es muy importante transmitirle a las personas que se dedican a esta profesión, sobre todo los que están empezando, es que se cuiden. Que se cuiden y que se Esto es escuchen. una cosa muy tuya, ¿no? Que siempre comunicas y que la gente lo agradece mucho. Que se cuiden. Sí, además, claro, precisamente como he pasado por la experiencia, Claro. digo, bueno, puedo hablar con conocimiento de causa, ¿no? Y yo no sé si, bueno, nosotros porque estamos muy insistentes con este tema, pero yo tengo mis dudas de que realmente de este tipo de cosas se hable abiertamente, ¿no? De que esta es una profesión maravillosa, pero también es una profesión dura, ¿no? Muy dura. Tiene las dos facetas. Eso es. Entonces, nada, un inciso antes de entrar en la materia, en las profundidades que nos gusta entrar a nosotros, y es que la frase no es ni de Rogers ni es de Freud. Me chivan por ahí que es de Jung. De Jung. Sí, Fíjate. sí, así estamos, Era, ¿eh? La era, era, memoria. era el tercero en discordia. Sí, Fíjate que a mí me sonaba muy, muy junguiana, ¿no? sí, Por aquello pues de ir a nada, lo profundo. eso Pero es, pues de Jung. Entonces, nada, Víctor, ¿tú de qué quieres hablar hoy? Aparte de ti. ahora es cuando me toca preguntar a mí. No. Esto no, Yo ¿no? sigo preguntando, tú puedes preguntar cuando tú quieras, ya ves que yo hablo libremente. Ujú. Tu pregunta, aquí esto es eso, entre divanes, es una conversación entre amigos, es Ujú. hasta una terapia entre psicólogos. Pero sí que me gustaría que sacáramos un poco, al final, mira, es verdad que cada uno en la psicología tiene sus especialidades, a nivel técnico, a nivel, no lo sé, está de población, de orientación, lo que sea. Ujú. Pero a mí lo que me interesa aquí es que hablemos de lo que nos está tocando a cada uno, qué es lo que al final tú ves de los pacientes
qué es lo que los pacientes te reflejan de la sociedad, qué es lo que tú les transmites a ellos. Y yo Ujú, contigo llevo estos meses hablando, ¿no? de que quieres escribir un libro, a lo mejor este es el principio, este es el primer paso de qué es lo que está pasando en el siglo XXI, ¿no? ujú, Es decir, cuáles son las crisis del siglo XXI. ujú. Ahora todo el mundo, pues hablamos del post-COVID, hablamos de las nuevas tecnologías. Bueno, realmente antes, ¿no? Teníamos el modelo más biomédico en el que, bueno, pues los problemas los tratábamos como trastornos. Ahora yo creo que todos nos movemos más desde el modelo biopsicosocial, es decir, lo psicológico es muy importante, lo que nos pasa, obviamente lo biológico, lo físico, pero luego hay una parte social que obviamente pues los psicólogos algunos serán, pero nosotros no somos sociólogos, Ujú. no vamos a hablar desde la sociología, pero lo que sí vemos es una muestra de la sociedad, no sé si es Sí. representativa o no, porque probablemente sea una muestra de una población concreta, Ujú. pero sí vemos mucha gente joven y hay un cambio. A ver, no somos sociólogos, pero también es verdad, tú has hablado de la representatividad y teniendo en cuenta que tenemos acceso a, ¿cómo decirlo? Pues a una parte de lo que son las personas que no siempre se muestra, o sea, pues realmente a lo mejor sí que Algo sabemos, algo sabemos, de ¿no? algo estamos ahí dándonos cuenta. Algo se nos muestra, o sea, no para hacer, no para hacer sociología, ¿no? Porque nosotros, como muy bien dices, no somos sociólogos, pero sí para tratar de llegar a conclusiones, ¿no? De cómo está la sociedad. Por cierto, que es muy curioso, antes me has presentado como, bueno, como escritor. Sí. He escrito mucho ensayo cinematográfico, Ujú. pero ya va tocando y, bueno, sí que bueno, lo tenemos en venta, a ver si conseguimos darle forma. Ya va tocando Escribir escribir un libro, sobre nuestro obviamente, ámbito, obviamente, que además nos poco a encanta, ¿no? poco, sí. Pero entonces, Víctor, cuéntame, a ver, en una enumeración rápida, luego Mm, pasamos a desarrollar, ¿cuáles son las crisis del siglo XXI? ¿Qué le pasa a la humanidad? ujú. A ver, yo veo, porque es evidente que la situación es crítica y bueno, y a mí, pues la verdad, sí, sin caer en el alarmismo gratuito, pero veo cosas que me preocupan. A ver, yo creo que tenemos una crisis de valores, ¿vale? Y es cierto que la noción de valor es una noción, en fin, polisémica, pero de alguna manera se ha perdido, no sé, pues se ha perdido, como yo digo, el suelo, la base, ¿no? De lo que es una existencia plena. Fundamentalmente, y aquí, bueno, pues a lo mejor me pongo más sociológico, porque yo creo que de un tiempo a esta parte, pues todas las dinámicas a las que nos lleva el capitalismo se han vuelto muy extremas, es decir, yo creo que sobre todo encaminamos nuestra vida, y no digo que esto venga de ahora, o sea, viene de unas décadas a esta parte, pero estamos llegando a un punto, en mi opinión, de no retorno. Encaminamos nuestra vida fundamentalmente hacia la consecución de cosas. Absolutamente. Y eso se ha colocado como la máxima prioridad para mucha gente. Ujú. Y evidentemente ahí no puede haber un camino de vida plena, ¿no? No. Por así decirlo, un plan No, de porque al vida. final es un criterio externo constantemente, ¿no? Si me dejas que te interrumpa. No, por supuesto, esto es un diálogo, y si no ya sabes que yo Claro. me pongo a hablar y... O sea, al final es, todo el rato es como buscar estar bien internamente, Mm, rigiéndonos por estándares externos. Entonces esto es como imposible de que funcione, ¿no? ujú, También es como que yo creo que hemos pasado, ¿no? Como de la sociedad del bienestar a la sociedad del hiperconsumismo, ¿no? De utilizar los bienes ¿no? de productos, de servicios, utilizarlos para nuestro bienestar a que nos utilicen a nosotros. ujú, Entonces, pues al final se vuelve un poco paradójico todo. ujú. Y muchas veces la gente dice que ahora la gente viene más al psicólogo porque está más concienciada. Yo creo que hay una parte de que están más concienciados, pero hay una parte de que estamos peor, Ujú. verdaderamente. Yo también lo pienso, bueno, ya lo hemos hablado alguna vez. A ver, y es peligroso, yo creo que ahí es importante hacer autocrítica, porque bien es cierto, fíjate lo que estábamos comentando antes, ¿no? Los mensajes que a nosotros nos transmitieron cuando estábamos formándonos como Ujú. profesionales. A ver, bien es verdad que para cualquiera que trabaje en el ámbito de la psicoterapia, pues en estos últimos años ha habido un boom. O sea, es verdad que cada vez viene más gente
a terapia, cada vez es menos dramático, como yo digo, venir, porque es verdad que sobre todo al principio, bueno, Ahora está de moda, Víctor. está de De moda. hecho, demasiado de moda a veces, ¿no? Es Sí, decir, te tienes que tomar un año sabático de tu psicólogo también, de vez en también. cuando. Sí, ¿no? Esto de verle más prácticamente que a tus mejores amigos, ¿no? Pues Sí, 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 tiene que llevar a una reflexión. sí. Mm, sí, y a ver, y básicamente yo creo que eso, o sea, a ver, pues sí, evidentemente como profesionales no nos va mal, pero tenemos que ir más allá de eso y plantearnos de dónde viene, ¿no? A mí, de hecho, ¿De me dónde preocupan viene? mucho los jóvenes. Esto es, ¿de dónde viene, Víctor? O sea, a nosotros que nos gusta mucho el análisis funcional del problema, ¿cuáles son los factores predisponentes, ¿no? ¿Qué estaba Mm. pasando y qué ha ido pasando? Y los precipitantes, ¿no? O sea, como de esto ha encendido la mecha, ¡pum!, ha explotado. Sí, bueno, de alguna manera, sí, esta crisis de valores a la que aludía, no nos vamos a repetir, pero bueno, o sea, yo creo que es un predisponente que lleva estando, digamos que se ha ido gestando desde hace mucho tiempo, Ujú. y yo sinceramente creo que ahora mismo hay una grandísima insatisfacción. ¿Vale? También tiene mucho que ver, que es otro tema muy nuestro, Insatisfacción crónica. una insatisfacción crónica, interiorizada, que tiene mucho que ver pues con que no acabamos de sentirnos satisfechos con nuestra vida. Esto se ve sobre todo cada vez más a edades tempranas. Y yo aquí sí que lo voy a decir abiertamente. Tú di todo Y abiertamente, no ¿eh? soy, y no soy ningún tecnófobo, que a mí a veces me tachan de tecnófobo, no lo soy. Pero yo creo que el auge de la virtualidad de la vida, Ujú. ¿Qué el ha hecho pasado con de eso? que cada vez tenemos más ¿Qué aparatos. te cuenta la gente en consulta? Porque a mí me cuentan verdaderos Ujú. barbaridades. ¿Qué te cuentan, no? O Pues sea, que realmente cada vez el móvil entra más en ámbitos de la vida que para mí fundamentalmente generan una interferencia, un alejamiento, donde antes no estaban. ujú, Claro, y como es algo que se ha ido inoculando de una manera muy progresiva, pues ahora no nos hemos dado cuenta del nivel de enganche ujú. que tenemos, insisto, sobre todo a edades tempranas, no solamente a edades tempranas, que también hay muchas personas ya adultas que, como yo digo, es Yo que soy adicta al móvil. pues bueno, Tengo a 40. lo mejor yo me estoy quitando, como ya sabes, ¿no? Y a veces es un poco difícil localizarme. Claro, pero sí, es difícil localizarte. Pero claro, el tema es que como, o sea, al final no podemos retirarnos de la sociedad, ¿no? Bueno, Mm, podemos, pero la verdad es que el cómo integramos todo esto, ¿no? Es verdad mm, que, desde luego, para mí hay dos precipitantes, ¿no? Que son las nuevas tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, gracias a eso, la globalización, que yo no creo que no es ni bueno ni malo, ujú, pero de momento es verdad que estamos hablando de los riesgos, ¿no? ujú, Y, y la segunda parte, el COVID. Por mucho que la gente diga, aquí no va a cambiar nadie, no es verdad, no es verdad. Entonces, por hablar rápidamente del COVID, fíjate que hubo estudios en su momento que comparaban como los efectos, ¿no? A medio y largo plazo del COVID de algunas personas a los efectos de un secuestro. O sea, yo entiendo que en intensidad no, pero ujú. sí, Interesante, esa comparativa, no la conocía. sí, yo tuve claustrofobia en el COVID, Ujú, absolutamente. Entonces, bueno, o sea, la gente se encontró ahí con su vacío. Es como hacer ujú, un mindfulness de, no sé, 3 meses, ¿no? Ahí te tienes a ti en tu casa, con tu pareja, con tu familia, solo, lo que sea, ¿no? ujú. Obviamente, por lo que sea que todavía a lo mejor no acabamos de entender del todo bien, pero por una serie de factores, mi punto de vista es que sí ha cambiado todo mucho. Sí, es que es inevitable, quiero decir, ha sido pues, seguramente bueno, una crisis global como no se conocía en el mundo desde hace, no sé, pues, o sea, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, a ver, a otro nivel totalmente distinto, ¿no? Y de alguna manera es que nos quitó muchas cosas durante un periodo prolongado. O sea, nos quitó el libre albedrío, nos quitó la posibilidad de relacionarnos abiertamente con nuestro entorno. O sea, rompió, o sea, nuestro contexto. O sea, los encierros, Ujú. evidentemente involuntarios, son muy dañinos. O sea, es verdad que digamos que hemos salido de eso de manera tan progresiva, ¿no? Ha habido tantos altibajos que ahora, que ya, pues bueno, es verdad que sigue habiendo COVID-19, pero bueno, digamos que todo el tema de los confinamientos, ¿no? Las muertes masivas, ¿no? Eso ya ha quedado atrás y yo creo que ahora estamos empezando a ser conscientes del daño que nos ha hecho. Y claro que nos ha cambiado, aparte de que yo creo que ha sido
han sido meses de una virtualización máxima, volviendo a lo que yo comentaba, de nuestros hábitos y nuestros estándares de vida. Que no fue negativo, no fue negativo desde el momento en que nos permitió tener simulacros de comunicación, de conexión, pero claro, es que ha seguido, de alguna manera, ¿no? Ha seguido estando muy presente. Y eso, y entonces esa segunda parte, ¿no? De que decíamos de que no eres tecnófobo, yo a veces digo, no sé si soy adicta o no quiero ni ver el móvil, ¿no? La relación tóxica. Pero al final es como, sobre todo yo lo veo en el tema de las redes sociales, ¿no? Todo el mundo, yo digo, es que tenemos que hacer una terapia de grupo, pero o sea, todo el mundo viene y dice, es que veo a todas mis amigas y a las influencers y a tal, ¿no? Teniendo vidas perfectas, yéndose de viaje, con su pareja, con sus hijos, ¿qué tal? Y yo no tal, y yo no cual. Digo, esto que tú me estás diciendo, me lo dicen el 98% de las personas en la consulta. Por algo será, Entonces, ¿no? os voy a poner un altavoz a todos para que os escuchéis. Pero es que yo no sé si tú has tenido, pero yo sí he tenido algún youtuber, algún influencer y tal, y he conocido. Y eso no es una vida, o sea, quiero decir, que no es que sea mentira, es una parcialidad de la vida y de las circunstancias, y al final es un, hasta que no consiga esto no soy feliz, llego y nada, hasta que no consiga esto no soy feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el tema de compararse... ¿Dónde colocas la felicidad, verdad? O sea, siempre es algo a lo que no eres capaz de llegar por ti mismo. Es que no existe además la felicidad. Bueno, de eso lo vamos a hablar ahora. Sí. Es un concepto muy interesante el de la felicidad si se define bien. Y bueno, Víctor, pues, o sea, desde luego que yo creo que crisis hay muchas, que hay un cambio muy, muy grande, ¿no? Que a mí me gusta, la verdad, que estar viviendo este cambio, porque a nivel espectador es bonito, pero dentro de la crisis a mí también me gusta pensar que hay oportunidades y que podemos involucionar o podemos evolucionar, ¿no? Pero los seres humanos que están evolucionando, ¿hacia dónde van? ¿O qué oportunidades tenemos en este momento y qué retos para que esto no se nos vaya de las manos? Bueno, antes has mencionado el modelo humanista. Tú eres muy humanista, Sí. yo también. Y yo creo que toda evolución, y ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, conlleva etapas de volver a un conocimiento profundo del ser humano, o sea, lo que nos convierte en humanos. Yo creo que a eso es a lo que hay que tratar de volver, es decir, al relacionarse con la comunidad, al autoconocimiento, a experiencias directas, ¿no? A tener experiencias directas de vida, con personas queridas, con la naturaleza. Y vamos, no voy a hacer más alusión a esto, pero yo creo que ahí es muy difícil que las nuevas tecnologías, fundamentalmente los smartphones, no interfieran dramáticamente, ¿no? Entonces, para este tema hay que saber darle un uso, y yo creo que hay que explicar muy bien y cada cual tiene que hacer autocrítica de cuál es el uso que le viene bien, y sobre todo entender que hay momentos en los que las relaciones tienen que ser relaciones directas. A mí, por ejemplo, me interesa mucho, desde esta perspectiva neohumanista, el retorno a la naturaleza. ¿No? Más que nada porque es algo que yo en estos últimos años he practicado activamente y estoy notando lo bien que me sienta, ¿no? Lo bien que me hace sentir. Porque de alguna manera es algo que los seres humanos llevamos dentro, ¿no? O sea, por eso... O sea, que somos naturaleza, es que somos físicos. Claro, es nuestro ecosistema, Claro. por así decirlo. Es donde disfrutamos, ¿no? Los espacios amplios, pues eso, las playas, el mar, la montaña, los paisajes. Entonces, ya no solamente una semana de vacaciones y qué bien, sino entender que es una necesidad porque nos genera bienestar. Está para difícil, mí... Víctor? Porque claro, al final donde el trabajo está en las ciudades, ¿no? Y es verdad que yo ahora me he ido a vivir a las afueras. Es verdad que tardo Bueno, más en llegar. fíjate si lo has sabido, si tú lo estás sabiendo Pues, ver, ¿eh? sí, bueno. Por lo pronto ya te estás alejando, ¿no? Sí. de la gran ciudad. Sí, pero es verdad que no es fácil. Al final porque, bueno, pues porque el trabajo está donde está, ¿no? Pero luego el tema de las relaciones, ¿no? El tema de, al final se nos olvida, tanto con la era de la psicologización y tal,
también se nos olvida que somos un cuerpo y que nuestro cuerpo necesita una compensación y una homeostasis de neurotransmisores para funcionar. El Ujú. contacto humano, ¿no? O sea, porque nos gusta abrazar, porque genera oxitocina, ir a la naturaleza, hacer deporte, ¿no? Dopamina, adrenalina. Entonces, claro, es decir, yo creo que todo lo que nos suponga un avance tenemos que aprender a utilizarlo, Ujú. pero todo lo que es compulsivo y se va a un extremo, Ujú. lo que nos hace es caer en la enfermedad, Tal cual. ¿no? Sí, y por eso las personas se enferman y a veces, porque parece que siempre tenemos que, que encontrar una explicación única Ujú. al por qué enfermamos. No existe. Y no existe, exactamente. Son modelos de vulnerabilidad muy complejos Ujú. y a lo mejor las variables bueno, que más pesan en estos modelos de vulnerabilidad están tan presentes en nuestra vida que al no ser discretas nos pasan desapercibidas. Mm. Y tiene que ver fundamentalmente con esta idea de los hábitos de vida. Exacto. Porque yo creo que ahora vamos mucho, ¿no? Ahora hay mucha gente que viene y no sé si tú te lo has encontrado. Tengo TDAH. Yo digo, o sea, yo no sé, no lo sé, porque obviamente eso hay que hacer una evaluación, a veces que es una cosa neurológica, pero yo me encuentro con muchos jóvenes que dicen que tienen TDAH y lo que tienen, bueno, y no tan jóvenes, Ujú. es una hiperestimulación de millones de haz esto, compra, ven, vete, Ujú. mira, ¿no? Entonces, claro que tenemos la atención difusa, claro que tenemos, bueno, pues eso, la cabeza en 40.000 La sitios. percepción total y absolutamente fraccionada, Eso ¿verdad? es. En miles y miles de estímulos. Claro, eso es un predictor de... Claro, entonces, ¿cómo encajamos eso, ¿no? Es decir, la disciplina, los hábitos, es algo que sabemos que al ser Mm. humano le viene bien porque necesita como algo, ¿no? Como dicen que los vínculos, por ejemplo, por lo menos en la terapia, ¿no? Dicen, el vínculo terapéutico tiene que ser estable, predecible y Ujú. no me acuerdo, Seguro. y seguro, ¿no? Y dices, ya, pero es que a día de hoy los vínculos no son así, No. la manera de funcionar el mundo no es así, ¿no? Ujú. Y, y ahora, ¿cómo hacemos? Porque el mundo, o sea, también hay un punto de aceptar que el mundo, no sé si has oído hablar de lo de los entornos VUCA, ¿no? Algo he oído, sí. Que al final lo que tiene que ver es con, pues eso, con la volatilidad, ¿no? Ujú. Con la, pues eso, con lo, lo rápido de las cosas, lo Ujú. volátil, Ujú. lo impredecible, ¿no? Entonces, Ujú. en ese sentido, el mundo en el que vivimos, como tenemos muchas opciones, es así. Y Ujú. por lo tanto, los vínculos, tanto con objetos como con experiencias, como con personas, tienden a ser así, Ujú. ¿no? Lo que Em, pasa, sí, si me permites, y sí, claro, estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que vemos que para muchas personas la vivencia de eso, que es un determinismo, es insana. Es insana absolutamente. porque genera malestares de toda índole. Y de hecho, o sea, yo creo, y en esto vamos a estar totalmente de acuerdo, porque sé que a ti te interesa tanto como a mí, si la sociedad nos hiperestimula, encontremos nuestros momentos de atención plena. Y eso es algo que hay que trabajar y el tema está en que estamos llegando a un punto en que o se trabaja en una terapia Ujú, o la gente no es capaz ujú. de aprender la importancia de la atención plena, que es un correlato de relajación profunda, y sobre todo de ponerla en práctica. Entonces, ya solamente, y esto a lo mejor tiene más que ver con nuestra concepción de la terapia, ya solamente que la terapia sea un lugar donde tú puedas tener esos momentos de atención plena, o sea, alejado de tanta hiperestimulación, de volverte sobre ti mismo. A ver, estamos viendo que la sociedad es imprescindible, ¿no? Ujú. O sea, sobre todo para no caer en el determinismo de, claro, es que la sociedad me lleva en esta dirección. Y digo, bueno, la sociedad te lleva en esa dirección, pero tú eres un individuo. Existe el libre Absolutamente. albedrío, puedes decidir por ti mismo, ¿no? O por ti misma. Eso es. O sea, al final, para mí, la clave es el decir, bueno, tú tienes un entorno, ¿no? Pero como dice la terapia de aceptación y compromiso, pues el yo como contexto, ¿no? Es decir, hay que entender el contexto en el que vivimos, hay que aprender a manejarlo, pero también, pues lo que decíamos, que si siempre nos dejamos llevar por lo externo, ¿dónde está el ser humano? Y para mí, la clave ahora mismo, es decir, antes teníamos guías, ¿no? Ahora las seguimos teniendo, pero quizá las religiones, los estados siguen estando, pero Ujú. desde mi punto de vista hay una vuelta al ser humano, a la individuación, pero
pero porque se nos pide, porque realmente no es cuando más libertad hay, aunque realmente es contradictorio, porque sí que hay libertad, pero en el fondo creo que no la utilizamos bien, esto ya lo hemos Ujú. hablado alguna Sí, vez, sí, sí, sí. y en ese sentido es como yo, viviendo en una sociedad en Ujú. la que hay 4.000 millones de estímulos que me, ¿no? que me apelan a una acción, a un tal, cómo yo voy encontrando por mi propia experiencia mis propios valores, Ujú. aquello que me hace sentirme conectado conmigo, que a veces pensamos que el mindfulness es sentarnos a meditar en el Tíbet y es que No. yo a veces no tengo tiempo o yo, o sea, Si tienes que esperar irte al Tíbet, mal claro, vamos. claro, aunque sea, sabes, en el patio de tu casa, pero hay veces que incluso no, pero el simple hecho de Ujú. tener conciencia de lo que a ti te sienta bien, Sí. esos son los Es valores, que eso sin atención plena es imposible, o sea, sin dirigir el claro, foco hacia ti, eso ¿no? es. Bueno, has hablado de la libertad, que es uno de nuestros temas, ¿no? Y es que yo creo que es o sea, la consecuencia lógica de todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que es muy interesante, Ujú. porque yo creo que hay una falsa impresión de libertad. O sea, la libertad para consumir no es libertad, porque la libertad fundamentalmente es libertad de elección. Y para mí es que seguramente ese es el tema que más me interesa y sobre el que pienso escribir, que es esta Dale, dale. idea de que realmente en esta sociedad tenemos tantos deberías interiorizados, o sea, tenemos siempre unos estándares de lo que se supone que tenemos que ser, tan alejados de lo que realmente somos, que no podemos elegir. O sea, elegir o parte de una reflexión profunda o no es una elección. Más que nada porque en terapia una de las cosas que más trabajamos todos es la toma de decisiones. O sea, hay muchas personas que vienen a terapia sin ser conscientes evidentemente, no a que les ayudemos a tomar decisiones, porque eso no lo hacemos, pero sí a encontrar un espacio donde puedan revisar su vida con la suficiente amplitud como para poder tomar decisiones difíciles. Entonces, yo escucho mucho hablar de, no, ahora vivimos en una etapa de mucha libertad. Y digo, ¿libertad? ¿Libertad de qué? ¿Realmente tú te sientes libre? Ya. O sea, ¿te conoces, tienes ese conocimiento profundo de la persona que eres? Porque esa es la verdadera libertad. La libertad es un concepto muy equívoco. Desde luego. Bueno, pues si quieres, Víctor, vamos, yo esto es una cosa que he aprendido mucho de ti, el tema de la libertad, hemos hablado mucho sobre eso, ¿no? Y al final, no sé cómo decías, pero es como que la libertad es como que va, ¿cómo se dice? Inherente a la responsabilidad, ¿no? Ujú. La responsabilidad es la habilidad de responder. Entonces, la libertad no es hacer lo que a mí me apetece en cada momento, sino con la situación que tengo. Para mí más es qué pide de mí esta situación y qué puedo yo desarrollar, ¿no? Ujú. Y que también eso es la madurez. O sea, no es la vida me da, vale, ¿y tú qué le das a la vida? ¿No? Y, pero bueno, un poco por hacer un resumen general, ¿no? Que para Ujú. mí, si hay un tema, aparte de las crisis del siglo XXI, que he aprendido mucho de ti, es este tema, ¿no? Ujú. De lo poco libres que somos y a mí personalmente me angustia sentirme atrapada, por eso tenía claustrofobia en el confinamiento. Cuéntame, a la gente que nos esté oyendo o Ujú. hasta para mí incluso, 3, 5 claves Ujú. para ser más libre en la sociedad en la que vivimos. Ujú. Bueno, pues dejarse el móvil en casa habitualmente. Más que nada, si no lo digo, reviento. Escucharse. Yo creo que tener periodos de escucha, insisto, ¿no? Bueno, de pararse, de sentarse cómodamente, de no hacer nada, o sea, no hacer nada útil, que es cuando tú realmente puedes dirigir el foco hacia ti mismo y ver el momento en el que estás, ver lo que necesitas, ver o sea, los deseos, las aspiraciones, o sea, de alguna manera ir actualizando el plan de vida. Yo soy un gran defensor de los planes de vida, como sabes, ¿no? Ujú. Que es un concepto en entredicho. ¿Cómo actualizas el plan de vida? Pues ya te digo, parándote. Parándote. Es que si no, todo es compulsividad, ¿no? Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. A ver, algo que también es muy importante para el ejercicio de la libertad, el conocimiento. O sea, yo creo que hay que conocer. O sea, hablo de tener acceso a conocimientos, dedicar tiempo a formarse en diferentes ámbitos, ser inquieto. El conocimiento te hará libre. El conocimiento te hará libre. Exacto, ¿no? Gran máxima.
Y luego vamos a ver, también hay una parte muy importante de la libertad, tú lo dices, que tiene que ver con la responsabilidad, y responsabilidad es responsabilizarse. Entonces yo creo que hay que trabajarse mucho el ego, ¿sabes? O sea, yo creo que a veces es un concepto muy mío, el del egoísmo adaptativo funcional, ¿no? Hay veces que realmente estamos tan mal que tenemos que priorizarnos a nosotros mismos. Pero eso no puede ser algo a continuidad. Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento donde también hay mucho egoísmo, ¿no? Entonces te tienes que responsabilizar del entorno, de las personas que te rodean, ser empático, cuidar a los demás, ¿no? O sea, querer, o sea, quererse o sea, querer es quererse, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad seguro que tú puedes aportar No, muchas bueno, cosas también, porque sé que este es un tema que te gusta tanto como a mí. te digo al hilo de lo que hablábamos también estos días, es que realmente el tema de la responsabilidad Ujú, es fundamental. Ahora está muy de moda, y esto es una cosa un poquito impopular, pero está muy de moda que ahora el otro es un tóxico, ujú. la culpa la tienen los demás, ¿no? O sea, hay que poner las cosas en su sitio, llamar las cosas por su nombre, entender, pero como dice, bueno, como dice muchas cosas, El arte de la guerra, ¿te has El leído arte de ese la guerra, libro? sí, claro. Dice, Es un tratado de filosofía, absolutamente, es de curiosamente, estrategia, curiosamente. pero realmente yo lo utilizo mucho, y es para ganar la batalla, es decir, para estar bien contigo mismo, que es la batalla que a nosotros nos incumbe, Ujú, necesitas tres cosas: conocer al otro, ¿no? Al enemigo, entre comillas, en este caso no son enemigos, o ujú. sí, depende. Conocerte a ti mismo, Potenciales. depende de cómo lo trates. Conocerte a ti mismo y conocer el entorno. Ujú, Entonces, si tú, es verdad que uno necesita entender y no ir por la vida como, ¿no? Happy flower, y aquí todo es bonito, aquí obviamente no, cuando uno va ujú. cumpliendo años se da cuenta, pero a mí lo que no me gusta es estos conceptos de el otro es un tóxico, mi madre, o sea, a ver, Ya. entiéndeme y entendedme los que estés escuchando, que obviamente hay que, pues eso, tener en cuenta lo que hemos pasado en la vida, las experiencias que nos marcan, las personas. Sí que hay gente, pues que obviamente que va a mal, Ujú. pero aparte de eso, cuando nosotros somos adultos, cuando hacemos el proceso ya de individuación, Ujú. al final el tomar esa responsabilidad, es decir, vale, en todo esto que está pasando, ¿tú qué puedes hacer? Es un concepto complicado porque también la dificultad sería el aplicárselo uno mismo, ¿no? Ujú. Y además es cierto, y nos lo encontramos muchas veces en terapia, eh, que hay personas, bueno, pues que de alguna manera han construido una mínima estabilidad, aunque muy precaria, y muchas veces en terapia se acaba viniendo abajo, a base de adoptar actitudes muy exculpatorias, ¿no? Ujú. Es como tú muy bien has dicho, ¿no? Es que todo lo que me pasa tiene que ver con mis padres, con mi infancia, con mis primeros vínculos amorosos. Y digo, vale, eso puede haber sido así, pero... Y ha sido Y ha así. sido así ¿Y ahora seguramente, qué? pero la solución pasa por ti, Eso es. pasa por ti. O sea, tienes que asumir tu parte de responsabilidad, y a lo mejor una parte de la responsabilidad es terminar con esas relaciones, plantearte esas relaciones de otra manera. Pero claro, la solución no va a ser culpabilizar Que no, a otras personas. eso es. Esto, la verdad es que es algo que resulta muy costoso y muy doloroso el llegar a esa asunción por parte de la persona que viene a terapia, pero es fundamental, ¿no? Porque sin implicación profunda no hay. No hay O sea, cambio. no hay cambio terapéutico, ¿no? Eso es. Pero es que es muy fácil. Yo creo que de alguna manera, y además todos sabemos cómo funcionan los refuerzos contingentes, ¿no? Pues siempre va a haber una persona que esté dispuesto a, sí, sí, pues tienes toda la razón, es que tu madre es muy mala, o tienes toda la razón, es que tu pareja no te merece. Digo, sí, vale. Pero, ¿y lo que ponemos nosotros mismos? ¿Qué? Eso es ¿Eso o sale fundamental. en terapia o no? Yo Normalmente no eso se se lo digo a aborda. los pacientes, digo, si a veces te vas a enfadar conmigo, pero, y se lo digo a mi psicóloga, ¿eh? Y Ujú. le digo, a mí dime yo qué estoy haciendo mal.
porque lo que están haciendo mal los demás, o sea, cómo me está afectando, ¿no? Es decir, obviamente ya hablaremos en otros capítulos sobre el trauma, sobre Sí, ya, el ya habrá tiempo, apego, que ya aquí habrá estamos tiempo. poniendo muchos titulares, Eso es, muchísimos. ya habrá tiempo. Pero es verdad que al final, ¿no? Es como, bueno, pero después de todo esto, después de entender al otro, de entender la circunstancia, de entenderme a mí, ¿no? Aplicar esta autocompasión, ¿no? Que no es compadecerse, sino Ujú. entenderse al otro, a mí, el perdón. Y ahora es, ¿y qué pide de mí esta situación? ¿Y Ujú. cómo lo resuelvo? Pues al final mi psicóloga, que es lo que dices, al final todo pasa por la aceptación y el Ujú. perdón. Sí, tal cual. Así que, Víctor, pues ¿Mm? nada, yo por mi parte decirte que muchísimas gracias, que he estado muy cómoda. Gracias por acogerme cuando llegué a Princesa, que tú ya llevabas muchos años allí, por siempre estar disponible, pues eso, cuando tú captas el sufrimiento humano y ahí estás. Y Muchas bueno, gracias. Qué bonito. y es Qué verdad, y para bonito. mí ha sido así, con un micro de por medio, con un vino de por medio, y siempre ha sido así. Y bueno, pues para mí eres un ejemplo de paz, ¿no? Ujú. De tranquilidad, de profesionalidad y responsabilidad, porque una cosa no está reñida con la otra. Y nada, y he aprendido mucho de ti y espero seguir aprendiendo el tiempo Pues nada, que nos quede en el placer ha adelante. sido mío. Muchísimas gracias por contar conmigo. Ya sabes que yo también aprendo muchísimo de ti. Y bueno, pues sobre todo, pues yo creo que se han apuntado muchas cosas interesantes y yo encantado de repetir. Ya, Muy ya bien. lo sabes, la verdad es que me he encontrado de maravilla. Muy bien. Y ya lo último, Víctor, te traigo un regalo. Ah, sí. Sí. Bueno, esto no estaba en el Chan, guión. Bueno, chan, creo que chan. nada estaba en el guión. Nada estaba en el guión, esto sí estaba. No sé si conoces a este escritor. Taleb es un escritor libanés. No, Está poniéndose antifrágil. ahora muy de moda. Me lo recomendó un amigo, que no es psicólogo. Tenemos que escuchar mucho a los que no son psicólogos, que los psicólogos nos creemos que lo sabemos todo. Sí, tal cual. Y bueno, básicamente este libro a mí me ha gustado mucho. De hecho, antes de regalártelo, Ujú. como ves, me lo he leído, ¿vale? Luego me lo he comprado en ebook para seguir teniéndolo. Pues te Ujú. regalo el mío, ¿eh? El que me he leído. Muy bien. Y no Ahí sé, con prestancia, como eso tienen que ser es, los como libros. tienen que ser los libros. Y bueno, así te lo leerás tú, ya comentaremos, pero un poco te lo he querido traer a cuento de todo esto, ¿no? De las crisis. Para mí es bastante importante, ¿no? El hecho de que el ser humano, ante las circunstancias que tenemos a día de hoy y ante esta sociedad líquida, volátil, llámalo X, Ujú. la única forma que tenemos de sobrevivir es la de siempre, adaptándonos, ¿no? Y en ese sentido, aquí lo que plantea son muchísimas cosas que yo entiendo el 25%, seguro que tú Ujú. entiendes más, pero Ujú. de lo que yo entiendo es, al final, lo contrario de frágil, ¿no? No es lo robusto o lo fuerte, sino que es lo antifrágil, ¿no? Lo frágil se rompe, no soporta el estrés, ¿no? Ujú. Y sin embargo lo antifrágil al final lo que hace es que se beneficia de una mínima fuente de estrés. Obviamente si se le somete a una fuente de estrés muy grande, pues al final se genera un trauma, ¿no? Ujú. Trauma físico si es un objeto, un trauma psicológico si es una persona, pero todo lo que está sometido a una mínima fuente de estrés se va volviendo más resistente, que es el Ujú. antiguo concepto, bueno, nuevo también de resiliencia. Ujú. Este señor le llama antifrágil y para mí ha sido un libro que ya te digo que me ha recomendado un amigo y ha sido muy, pues eso, de mucha reflexión en el último tiempo. Así Ah, que para ti, pues muchas gracias. Me encanta este concepto de antifrágil. Muchas gracias, no me lo esperaba. ¿no? Pues lo leeré con sumo interés. Bueno, pues Víctor, muchas gracias por venir y a todos vosotros, gracias por escucharnos. Este es el primer capítulo. Os esperamos en próximos episodios de Entre Divanes.